Bien, hemos visto la de Kant, ahora estamos viendo la de Hegel. ¿Qué dice Hegel sobre la guerra? Al hablar de Heráclito, a quien Hegel tenía de mucha valoración, lo consideraba un filósofo que habría comprendido aspectos fundamentales de la realidad. Hemos hablado acerca de cómo para Hegel la dialéctica no es solo una estructura expositiva, no es solo una concepción metodológica para el desarrollo de nuevas ideas, sino es, por decir así, ontología, es decir, el ser es dialéctico, la realidad es dialéctica, la totalidad, o lo que llama la idea de Cristo, es dialéctica. ¿Y qué significa eso? Significa que hay una totalidad que se desenvuelve. Hemos hablado de los tres momentos: la enajenación del reino de las sombras. El primer momento es el reino de las sombras, el segundo, la enajenación material, y tercero es la recuperación con el espíritu. Entonces, para Hegel la dialéctica es no solo un recurso heurístico o una estructura de exposición, sino un contenido fundamental de desenvolvimiento de la totalidad. Bueno, hemos explicado también cómo, siguiendo a Fichte, él habla de la tesis, la antítesis y la síntesis. La guerra constituye el momento en el que la identidad de lo particular alcanza su derecho y se convierte en realidad. Del mismo modo como el viento preserva el mar de la putrefacción a la que lo reduciría a una durable o más aún perpetua quietud, si la totalidad se ha convertido en fuerza y es arrastrada al exterior de su vida interna en sí, la guerra de defensa se convierte en guerra de conquista. Fíjense en esta cita que es bastante ilustrativa. Hay varias concepciones hegelianas que hacen referencia a la guerra. Por ejemplo, habla de la guerra de defensa y la guerra de conquista. Pero se puede entender militarmente de una forma bastante obvia, ¿no? La guerra de defensa se da cuando alguna entidad territorial, nacional, un ejército, etcétera, se enfrenta al conquistador, al invasor, al que quiere someterlo, y defiende su territorio, defiende su población, defiende sus recursos, etc. Pero la guerra de defensa no es algo, por decir así, definitivo, porque también en el desarrollo de la guerra la defensa puede convertirse en conquista, en ataque. Pueden invertirse los roles inicialmente dados y el invasor termina siendo el que tiene que defenderse, porque el agredido resulta que se sobrepone militarmente al agresor, al conquistador.
Entonces, eso mismo muestra el flujo de la guerra, es decir, la dinámica bélica que no instituye papeles definitivos, sino que da lugar a cambios en el desenvolvimiento del enfrentamiento. Esa es una idea, ¿no? La idea de que la defensa se convierte en conquista, viceversa también, la conquista se convierte en defensa. Pero visto esto desde una perspectiva especulativa, resulta que el enfrentamiento de la tesis y antítesis, el enfrentamiento entre la tesis y la antítesis, puede entenderse como efectivamente defensa de la tesis ante el ataque de la antítesis. La antítesis es la fuerza que tiende a cambiar, a destruir, a aplastar la tesis, y la tesis se defiende ante tal agresión. Pero el resultado del enfrentamiento es que la lucha de contrarios se vuelve también una nueva tesis a partir de la aparición de la síntesis, es decir, la síntesis 1 termina convirtiéndose en la tesis 2, como hemos visto. Y en ese sentido, a la tesis 2 le corresponde una conquista de la antítesis o una defensa también frente a la antítesis o frente a lo que resulte después, es decir, no son roles unívocos, sino se trata de un flujo holístico, es decir, que abarca la totalidad y que da lugar en la metafísica y en la ontología de Hegel a que la idea se desenvuelva dialécticamente. Bueno, esa es una idea importante. Actualmente, lo que vemos en las noticias desde hace más de un año y medio sobre la guerra de invasión rusa sobre Ucrania, nos muestra que los papeles de defensa y de conquista fluyen. Y en el escenario del enfrentamiento, lo que puede ser en un momento defensa, después es conquista y viceversa. Pero hay otras ideas, ¿no? En esta frase, un poco entrecortada, pero que expresa la concepción hegeliana de la guerra, habla de cómo el viento mueve el mar. Y como si el mar estuviera quieto, caería en putrefacción, es decir, se pudriría. Porque la quietud lleva a eso, a la inmovilidad, y la inmovilidad a la descomposición. Lo que da movimiento, lo que genera cambio, es también lo que produce vida, lo que produce renovación, lo que produce flujo. Un poco aquí aparece la idea de Heráclito, ¿no?, que hemos hablado también. Y claro, ese flujo, ese devenir, el panta rey de Heráclito, todo fluye, resulta que es la fuerza que dinamiza. Dinamizar significa moverse, significa cambiar, significa llegar a ser algo distinto a lo que inicialmente era un objeto dado. Y eso es garantía de vida, no de putrefacción, no de muerte. La inacción, la quietud lleva a la descomposición y a la muerte. Esa es otra idea hegeliana sobre
el movimiento, es decir, el movimiento es lucha de contrarios, es enfrentamiento de las cosas con su antítesis. Y de ese enfrentamiento resulta siempre la síntesis. Y la primera idea, un poco más abstracta, dice: lo particular se convierte en realidad. Lo particular, ¿qué es? Algo que se constituye como tal, como algo concreto, algo singular, algo específico. Pero esa concreción siempre incluye la generación de la antítesis, esa identidad tética, diríamos, de ser tesis, de ser así, estar aquí, si se trata de un objeto concreto, implica que la realidad se constituya como parte, como cristalización de ese objeto particular, de ese objeto concreto que nunca es definitivo, pero que para asentarse en el terreno real, es decir, para ser parte de la realidad, ha afirmado sus características, se ha constituido como tesis. Entonces, la idea hegeliana de la guerra es una idea ontológica, porque establece el ser de la realidad, el ser de la idea, el movimiento de la idea, su dinámica, como en cuanto supercreada, reino de las sombras, enajenación de la naturaleza y recuperación del espíritu. Pero en cuanto a todo lo demás de la realidad, es decir, lo que se incluye en cada uno de estos mundos, o en cada uno de estos momentos de la supercreada, siempre tiene una estructura triádica que refiere un movimiento dialéctico de contraposición, oposición, lucha de contrarios y augepo, es decir, superación dialéctica. Bueno, no vamos a ahondar más en aspectos referidos, por ejemplo, a la ontología hegeliana y cómo hay un movimiento estructural de la supertriada que tiene siempre un carácter notoriamente especulativo. Bien, vamos a ver ahora otros pensadores, filósofos que han hablado sobre la guerra, que han escrito sobre la guerra. Alguien bastante conocido es el mariscal Karl von Clausewitz, que vivió, fíjense, casi la misma época que Hegel, ¿no? Hegel vivió en 1770, 1831. Clausewitz nació 10 años después y murió el mismo año. Bueno, no destaca por ser filósofo, pero sí por sus escritos sobre la guerra. Y su más importante obra se llama, es una obra muy voluminosa, de unas 500 páginas, dependiendo de la edición, de la guerra. Entonces, esta obra de la guerra contiene sus principales concepciones sobre la guerra. Y una concepción es definirla. Y esta definición es muy famosa porque relaciona la guerra con la política. Y dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esto está en su libro de la guerra. Firme por favor la planilla y les paso.
Gracias. ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo la entienden? Continuación de la política. La política puede entenderse como negociación, como enfrentamiento, puede entenderse como lucha entre segmentos, entre clases, entre partidos políticos, entre grupos. Pero en una sociedad relativamente civilizada hay límites respecto de los medios que se usan para ese enfrentamiento. Por ejemplo, bueno, tenemos enemigos, nosotros somos un partido político, que no vamos a mandar a matarlo al líder del partido que compite con nosotros. Es decir, hay ciertas normas de la conducta política. Y si vivimos en democracia, bueno, hay que aceptar posiciones contrarias con un ánimo, diríamos, por lo menos constructivo. Cuando los medios ya no tienen cortapisas, es decir, ya no existe ninguna limitación, ningún límite para emplear un determinado medio, y cuando la política se extrema con un enfrentamiento abierto, y eso nosotros conocemos varias experiencias históricas, aunque las experiencias históricas sean actuales o relativamente recientes, esta definición explica que es la guerra. Cuando la política, les decía, no es capaz de resolver las diferencias ni establecer pautas del comportamiento de los actores, entonces los medios son empleados sin ninguna limitación, y ahí se produce la guerra. La guerra entonces es el uso de medios sin ninguna limitación para el enfrentamiento con el enemigo, el enfrentamiento contra el enemigo con el propósito de vencerlo, eventualmente de destruirlo, de eliminarlo. Y claro, la guerra admite, por ejemplo, uso de armas, uso de otro tipo de... Buenas tardes, otro tipo de recursos. Entonces, esta definición es famosa porque muestra que en el continuo de la lucha política, el extremo está, en el extremo está la guerra. Es decir, podemos entender la política como negociación, como acuerdo, como cierta estabilidad, pero también como conflicto, como enfrentamiento, como lucha. Y mientras haya ciertos modales en la lucha, sigue siendo enfrentamiento político. Si esos modales se transgreden y se adoptan medios que tienden ya no a superar las diferencias, ya no a llegar a negociaciones, sino se tiende a destruir al enemigo, entonces se precipita la guerra como continuación de la política por otros medios. Bien, ahora refiero este autor francés, Antoine-Louis Claude de Thuy-de-Racy, que es el padre de la ideología. Él creó el concepto ideología y le dio un contenido específico de ciencia de las ideas. Él vivió en el siglo XIX,
20 años en el siglo XX, y expresaba cierta tendencia sensualista, cierta concepción de la conciencia, y cómo en la conciencia, a partir de la percepción de la realidad, se constituyen ideas, es decir, contenidos que llaman ideológicos y que corresponden a una elaboración abstracta. Como en muchos otros casos, sus seguidores y él mismo tenían posición política. Y es por eso que los ideólogos representaron les decía, perdón, aquí hay un error, estas fechas están mal, tengo que corregirlas, perdón, y las voy a marcar, mejor las voy a borrar, hay un error aquí, no puede ser, tiene que ser anterior esta. Bueno, no se puede, pero cuando les envié ya están corregidos. Son fechas que las copié de abajo de Max Weber y no las corregí. Entonces, él tiene que ver la diferencia de un siglo. Pero bueno, entonces, Destuve-Tracy es el ideólogo de la ideología. Eso significa que ha creado el término y le ha dado un contenido específico, que era un grupo de los ideólogos, así se llamaban a sí mismos, que estaban en contra del autoritarismo. Napoleón, que murió en 1821, fíjense, por eso está errada el periodo, persiguió a Destuve-Tracy y a sus seguidores también, porque evidentemente Napoleón era autoritario y Destuve-Tracy estaba en contra del autoritarismo, y Napoleón le dio un contenido peyorativo al término ideología. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la violencia, con la guerra? Porque nos muestra que cualquiera sea la ideología que un pensador sostenga, por ejemplo el antiautoritarismo de Destuve-Tracy, esas ideas van a tener siempre, en cuanto se las articula, se las desarrolla, se las conecta, han de tener detractores y perseguidores. O dicho de otra forma, las ideas políticas generan violencia, porque van a enfrentarse a otras ideas, porque van a afectar a ciertos sectores poderosos, porque van a criticar el uso del poder de parte de los que lo detentan, y eso genera persecución, genera encarcelamiento, genera represión, disolución, etc. Es decir, es significativo que el propio creador del concepto ideología haya sido perseguido por tener una ideología política propia. ¿Cuál era esa ideología política propia? Su antiautoritarismo, por ejemplo, su propuesta de reformas importantes a los regímenes autoritarios, y eso como efecto y eso causó que se lo persiguiera, que se lo encarcelara, que haya uso de la violencia. Entonces, este caso, el de Destuve-Tracy, que además es el padre del concepto de ideología como ciencia de las ideas,
muestra que sostener una concepción política genera siempre violencia. Bueno, pasamos al siguiente autor, más sociólogo que filósofo, Max Weber, que dice: el medio decisivo de la política es la violencia. Fíjense lo que dice sobre la violencia, que puede ser la guerra. La violencia, alguna de sus expresiones puede ser la guerra, como también hay otras, ¿no? Se define el Estado como la institución que posee el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. Es muy importante, ¿no? Es una concepción del Estado moderno. ¿Quién tiene la violencia legalmente? Las instituciones represivas del Estado. ¿Quién puede ejercer la violencia legalmente? Las instituciones represivas del Estado. ¿Para qué? Para desarrollar una guerra, para perseguir, aprehender y sancionar a los que delinquen, por ejemplo los asesinos, para evitar motines, rebeliones, manifestaciones colectivas que hagan peligrar el orden constituido y la estabilidad. Entonces Weber enfatiza el monopolio legítimo de la violencia. Quien hace política basta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. Fíjense lo que dice, es un poco casi místico, poderes diabólicos. ¿Cuál es el poder diabólico? Ejercer violencia. Fíjense que ejercer violencia legalmente tampoco es tan fácil. Es decir, ya ordeno, reprímanlos a quienes, a unos bloqueadores que están causando malestar en la vía pública. Desalójenlos. ¿Cómo los desalójenlos? Usando la fuerza, por supuesto. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ahora decimos, échenles gases lacrimógenos, dispárenles balas de goma, pero claro, las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Revientan el ojo de varios, eso pasó hace poco, ¿no? En Chile, por ejemplo. O, bueno, los detienen, los torturan, les atemorizan, los golpean. Y todo eso es legal. No estamos hablando del abuso coercitivo, de la violencia fuera de la ley. En el Estado moderno eso es legal, porque la autoridad debe preservar el orden, la seguridad y las condiciones de vida colectiva, como por ejemplo la circulación, como por ejemplo la posibilidad de transitar sin ser detenido, sin ser perjudicado, o peor, ¿no? Si los manifestantes tienen actos de violencia, que dañen la propiedad pública, que saqueen la propiedad privada. Es más, Weber dice, la violencia debe radicar en solamente un actor, es decir, ese actor debe tener monopolio del uso de la fuerza. Entonces, claro, países donde, por ejemplo, es legal portar armas, un particular tampoco puede hacerlo de manera indiscriminada. ¿Qué significa eso? Sí, yo quiero 100 rifles Kalashnikov, ¿no? Algo así se llama. ¿Y para qué sirve? Para mi defensa personal. No puede ser, pues. Incluso donde es legal comprar armas para los ciudadanos hay restricciones, ¿no? En cuanto al calibre, la cantidad. Claro, algunos compran supuestamente para cazar y es para ocasionar para realizar otro tipo de actividades. Entonces, no estamos hablando de esas situaciones también legales, sino estamos hablando de la justificación
del uso de la violencia como una prerrogativa monopólica del Estado. El Estado tiene la prerrogativa monopólica del uso de la violencia, lo que también implica disponer de armas, es decir, poder comprarlas, poder fabricarlas, y en casos dados, restricciones de venta a los ciudadanos. Entonces, no es fácil tomar decisiones de represión para los gobernantes, ¿no? A eso se refiere. Quien es político está en un ámbito en el que debe tomar decisiones difíciles. Quien está en la política y tiene expectativas incluso de gobernante, es decir, de ser quien dirija la política de un determinado territorio, debe estar prevenido de que en algún momento tome decisiones cruciales, como reprimir, como perseguir, como encarcelar, como torturar, como ajusticiar, ¿no? Es decir, hay sociedades en las que la pena de muerte es legal y hay situaciones militares en las que se justifica el uso de la fuerza para matar. Contra el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la violencia es entendida por Max Weber como una prerrogativa legal del Estado que debe tener el monopolio, salvo algunas situaciones excepcionales que impliquen, por ejemplo, a los ciudadanos el derecho a la defensa y por lo tanto la compra de armas, con varias limitaciones, armas cortas, un parque de municiones no muy grande, etcétera, etcétera, porque claro, si no ya se ve un sospechoso como terrorista, y hemos hablado del terrorismo islámico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la violencia es pensada como una prerrogativa exclusiva y monopólica del Estado, y por lo tanto también la guerra. Es decir, la guerra legalmente solo puede ser declarada por los gobernantes. Ese es el Estado moderno. Incluso cuando se trata de hacer la guerra al enemigo interno, que pueden ser terroristas, ¿no? O pueden ser facciones que declaran extraterritorialidad, etc. Bueno, aquí vemos otros sentidos de la definición de la guerra relacionada, por ejemplo, con la violencia. Hay, como hemos visto, diferentes formas de la guerra. Y una de esas formas a la que vamos a prestar atención es la guerra sin límites, ¿no? La guerra de terror, la guerra que está al margen de cualquier convención, como la de Ginebra, ¿no? Como ustedes saben, la Convención de Ginebra establece normas internacionales para hacer la guerra. Por ejemplo, no se puede bombardear a personal de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, ¿no? O de la Media Luna, no se llama, perdón. Es decir, es personal médico que está en el lugar del enfrentamiento bélico para ayudar a las víctimas. Entonces, así hay varias reglas, ¿no? Pero esas reglas son usualmente transgredidas. Y lo curioso es que hay muy pocos mecanismos para que el beligerante que transgrede las reglas sea reprimido y no las transgreda más. Por ejemplo, las bombas de racimo están prohibidas, ¿no? Por el daño que ocasionan. Sin embargo, se siguen usando. Y en la actual guerra de Rusia
invadiendo Ucrania, Rusia las ha usado y al parecer Ucrania también las va a usar o ya las está usando. Ahora, en todo esto también hay el problema de las declaraciones, ¿no? Rusia miente sistemáticamente. Y claro, difícilmente un país que está en guerra, aunque sea una guerra de defensa, no de agresión, va a confesar que ha tomado la decisión, por ejemplo, de usar bombas prohibidas. No sé si conocen en qué consiste una bomba de racimo, pero es una gran bomba de gran tamaño, creo que alrededor de unos 7-8 metros, que contiene pequeñas bombas. Entonces, cuando se lanzan las pequeñas bombas, abarcan un espacio enorme y claro, son pequeñas explosiones una al lado de la otra, ¿no? Ocasionando que el territorio bombardeado sea dañado de modo bastante efectivo, pero también indiscriminado, es decir, sin restringir a un área delimitada, sino por una amplia superficie. Bueno, entonces vamos a ver otras concepciones relacionadas con la guerra, pero que corresponden a la guerra del terror, o guerra que aterroriza, o guerra extrema que no cumple ninguna restricción. Una guerra que no solo aniquila, neutraliza al enemigo, sino ocasiona graves daños a los civiles, es decir, a la población que no está en guerra, que no ha levantado las armas, que no son parte del ejército regular de agresión o de defensa. Bien. La intención, dice Maquiavelo, que está el periodo en el que vivió, el príncipe más o menos es de 1512, si no me equivoco, ¿no? Es decir, principios del siglo XVI. La intención de quienes promueven una guerra ha sido siempre, y es lógico que así sea, enriquecerse. Fíjense lo brutal que es Maquiavelo, ¿no? ¿Para qué hacen la guerra los que hacen la guerra? Para ser ricos. Lo demás son cuentos, quieren enriquecerse ellos y empobrecer al enemigo. Claro, quieren pisotear al enemigo, quieren reducir su poder, quieren arrebatarle sus riquezas. Y la única razón por la que se busca la victoria y se anhelan las conquistas es el acrecentar el propio poder y debilitar al adversario. Riqueza y poder, esas son las motivaciones para hacer la guerra. Alguien dirá, pero la riqueza es una forma de poder. Sí, pero también hay poder político no necesariamente vinculado de manera intrínseca con la riqueza. Pues que personas sin riqueza lleguen al poder político y desde él se conviertan en ricos, usándolo de manera corrupta para sus propios intereses de enriquecimiento. Entonces, aunque se puede entender que hay poder económico, poder político y poder ideológico, sociológicamente se interpreta así, ¿no? El poder puede ser económico, ¿qué quiere decir? Los ricos. Y claro, ser rico siempre significa tener poder, tener prerrogativas, tener posibilidades, tener recursos para lo que sea. Por ejemplo, para implementar, desarrollar una empresa productiva, por ejemplo. Bueno, entonces el poder económico, la riqueza, esa es una motivación. Y claro, en las sociedades menos civilizadas reina el cinismo, ¿no? Nosotros competimos porque nosotros queremos llegar al gobierno para robar. Y ustedes también. Y les vamos a ganar y nosotros vamos a ser los que robemos. Y ninguno de nosotros va a ir a la cárcel por ladrón.
Y si ustedes llegan, también van a hacer lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste la competencia? En ser lo más astuto posible para ganar. No importa comprando votos, no importa haciendo promesas irrealizables, no importa hostigando al competidor, asesinando al candidato opositor, sino lo que importa es ganar a como dé lugar. Y ese es el credo maquiavélico, ¿no? El credo maquiavélico es, como hemos visto ya, un conjunto de reglas generales para mantener y hacerse, para hacerse y mantener el poder logrado. Hacerse del poder y mantener el poder logrado. Ahora, ese poder logrado puede ser económico, ¿sí? Ahora, así se entiende que la competencia es una inversión, es decir, yo voy a gastar mucho dinero, voy a comprar votos, voy a hacer una serie de medidas para garantizar que yo sea elegido el presidente o el príncipe, lo que sea, de una determinada sociedad, porque pienso recuperar toda esa inversión económica. Y claro, como la mía, hay otras inversiones, hay gente que me da dinero para ser mis ministros, y yo los voy a nombrar, porque claro, están dando dinero. Entonces, el uso del dinero para desarrollar campañas electorales, el dinero como inversión para la compra de cargos y todo lo que representa el enriquecimiento desde el poder, generalmente, bueno, siempre, ¿no?, con corrupción, porque ningún político con lo que gana legalmente va a llegar a tener lo que tiene al final de su mandato como riqueza personal. Y es increíble cómo las leyes no persiguen hechos corruptos. Basta ver pues las cuentas de sus parientes, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, que antes de estar en el gobierno eran unos pobres diablos y después de que terminó su estadía temporal en el gobierno, resultan los grandes millonarios, los nuevos millonarios. Y no hay sistema jurídico que los persiga, que les exija justificar sus ganancias. Entonces, el enriquecimiento es una motivación y como tal es tan fuerte el deseo de ser rico rápido y en grandes cantidades que no hay reparos. Yo puedo mandar a matar al enemigo y eso para Maquiavelo está bien. Claro, está mal cuando lo hago innecesariamente, ¿no? Sin motivo lo he mandado a matar a mi enemigo político, porque era tan débil que yo le ganaba sin mayor esfuerzo. Entonces ese es pues un mal príncipe, no es un príncipe virtuoso. El príncipe virtuoso, fíjense, se utiliza la palabra virtud todavía, ¿no? Virtud, en italiano. El príncipe virtuoso sabe cuándo contratar mercenarios para asesinar a los enemigos. No es lo primero que va a hacer, ¿no? Eso es una torpeza. Hay que dosificar bien las medidas y para eso hay que conocer la historia. Hay que saber qué pasó, cuándo y dónde, y por lo tanto establecer la similitud entre las condiciones del hecho pasado con las condiciones actuales, y si fuesen similares, saber qué decisión ha dado lugar a qué efecto. Y en ese sentido yo voy a determinar que habiendo similitud de condiciones, una decisión similar a la de tal lugar, de tal hecho histórico, es probable que se repita y genere un efecto similar al que ya se dio. Pero las decisiones no solamente con una experiencia, con varias. Entonces voy a analizar, a fulano le pasó esto en similares circunstancias, a sutano le pasó esto otro por su decisión en similares circunstancias, y así.
voy a entender que mi decisión va a ser resultado del conocimiento histórico y del análisis político. ¿Quién va a hacer eso? Obviamente el asesor, ¿no? No el político, porque en general los políticos son incultos, saben un poco de historia. Y claro, quien no sabe historia está condenado a repetirla, ¿no? Es decir, va a pasar algo que ya pasó, pero que por ignorante no sabe qué pasó. Y cree que va a tener buena suerte y le va a ir todo bien, y no es así. Entonces, él hace propaganda también de los asesores, ¿no? O sea, él se considera un consejero de príncipes. Alguien que, como es culto, como conoce la historia con detalle y que incluso escribió obras de historia de Florencia, por ejemplo, de su ciudad natal. El servicio que da a los gobernantes es gigantesco. Claro, qué mejor pues para un gobernante escuchar a alguien ilustrado que le dice, sabes, a fulanito le pasó esto en circunstancias en que decidió esto similares a las de ahora. A sultanito le pasó esto cuando decidió esto en circunstancias similares a las de ahora. Entonces, hay que entender la motivación de los políticos como deseo de adquirir poder o de aumentar el poder. Y el poder puede ser económico, puede ser político, ¿no? Un pobre diablo que no tiene de dónde caer muerto, que no tiene ningún bien, tiene aspiraciones también, puede ser que tenga aspiraciones a ser el mandamás, a ser el tirano, a ser el déspota. Y efectivamente es posible que lo gane, que gane ese objetivo, que logre ese objetivo. Y claro, entre las decisiones que va a tomar va a ser favorecerse a sí mismo y a sus adláteres para que todos sean ricos, porque eran pobres o miserables antes de inmiscuirse en la política. Entonces, hay también el deseo de poder económico, de poder financiero. Económico quiere decir no solamente dinero, ¿no? Sino también bienes, fábricas, propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa motivación. Y si en el proceso estoy obligado no diríamos obligado, veo por conveniente deshacerme de los competidores, por ejemplo, matándolos, por ejemplo, contratando mercenarios para que los elimine, debo saber cuándo hacerlo. No es la primera medida, es una medida que hay que saber dosificar. Y la dosificación de las medidas extremas, empleando violencia para aumentar o mantener mi poder, es resultado de mi virtud. Soy virtuoso cuando sepa qué hacer, en qué circunstancias, por conocimiento ilustrado, considerando que siempre hay el azar. Es decir, nunca esto es, por decir así, una combinación que siempre da el mismo resultado, no. Siempre hay un factor azaroso. ¿Y eso qué significa? Que según el caso puede pasar algo diferente a lo que pasó varias veces. Bueno, entonces ese es el poder político, que además puede ser más atrayente que el poder económico. ¿Por qué? Porque desde la política se hacen los ricos. Los ricos pueden auspiciar a los candidatos, aspirantes a políticos miserables, ¿no? Les dan plata para que hagan campaña, para que tengan de qué vivir, etc. Pero es mucho más el auspicio político para los nuevos ricos o para aumentar la riqueza de los que ya son. Entonces ese es el otro poder y lo que motiva a inmiscuirse en la política, sabiendo que uno puede morir, esté donde esté, porque claro, va a haber siempre enemigos, y enemigos sin escrúpulos, y muchos con poder político y económico,
que me pueden hacer desaparecer simplemente porque compito con ellos y hago peligrar su poder. Bueno, entonces la tercera forma de poder es el poder ideológico, convencer a la gente. Yo soy el elegido, voten por mí. Yo soy el elegido, síganme en la guerra. Ese poder ideológico de convencer a los súbditos o a los seguidores es también otra forma de poder significativa. Y claro, está relacionado también con el poder represivo, es decir, la posibilidad de enfrentar al enemigo hasta el extremo de eliminarlo. Bien, ahora vamos a ver la concepción marxista de la guerra y del terror. Hablamos de guerra del terror porque es una guerra sin límite. No es una guerra dosificada con reglas internacionales que hay que cumplir, sino de la forma de la guerra extrema, sin limitación, sin ningún resquicio de carácter normativo internacional que limite algunas acciones. Como hemos visto, ¿no? Hay reglas actualmente que en caso de guerra por lo general no se cumple. ¿Qué dice Marx sobre la violencia? Ya hemos dicho en una clase anterior, para Marx la violencia es la partera de la historia. ¿Qué significa eso? Significa que parece que esta frase está en las luchas de clases en Francia, esta obra de Marx. Partera, ¿qué quiere decir? La que ayuda en el parto, la que ayuda al alumbramiento, la que ayuda al nacimiento. ¿Y eso qué significa? Que la violencia ayuda a parir, por decir así, una nueva sociedad. Y eso es algo muy importante en la historia, que se produzca un cambio que implique una nueva sociedad. No es lo mismo con algunas variantes cosméticas, me parece que fuera diferente, pero en realidad es lo mismo. No, se trata de una nueva sociedad, es decir, que aparezcan nuevas estructuras políticas, económicas y también ideológicas. ¿Cuál es el cambio más, por decir así, más inmediato que se da? Es, sin duda, el cambio político. ¿Cómo? Porque derrocar un gobierno no es pues tan difícil. Claro, hay que tener los medios, ¿no? Y eventualmente hay que disponer de armas. Ahora, las armas, claro, se las puede conseguir de distinta forma. El asunto es que haya gente dispuesta a enfrentarse militarmente a los que tienen el poder político. Y si hay esas personas, es posible que el poder político se les arrebate, es decir, se los derrote militarmente, y quien dirige se hace del poder político. Los cambios económicos, que también pueden motivarse por uso de la violencia, son más difíciles de lograr y de sustentar, porque suponen cambios en la estructura social, es decir, cambios en las clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Los grupos de personas orgánicamente articulados que tienen similares intereses económicos en primer lugar, pero también políticos.
Entonces, generar cambios económicos es más tardío, más complicado y relativamente menos sostenible que otros cambios. Los cambios políticos pueden ser rápidos, pueden ser inmediatos, profundos, es decir, vamos a barrer aquí a toda la dinastía de los Romanov. Y claro, los barrieron, ¿no? Eso hizo Lenin. Entonces el cambio político puede ser relativamente rápido y supone el uso brutal de la violencia. Es decir, sin ningún resquicio, para eliminar incluso a los niños que podrían ser referentes políticos cuando crezcan. En cambio, los cambios económicos suponen más tiempo, suponen medidas que se aplican progresivamente, suponen situaciones que hay que prever. Por ejemplo, ya nacionalizo los bancos. ¿Qué voy a hacer con todos los banqueros? ¿Qué voy a hacer con todos los empleados de los banqueros? Entonces, bueno, quedan en la calle, no tienen nada, encima les expropio sus propiedades que son mansiones, porque son los más ricos. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Los obligo a que se vayan del país, o los matan, o facilito que escapen. Hay varias acciones que puedo hacer con una clase social, como puede ser la burguesía financiera, en un proceso revolucionario donde la violencia sea la partera de la nueva sociedad. Entonces, lo político es lo más, diríamos, inmediato y que se puede implementar con relativa celeridad. Lo económico, social es más lento, supone cambios que se van desarrollando de manera progresiva y que van construyendo una nueva estructura. Las sociedades socialistas en esa nueva estructura siempre han tenido lo que la URSS se llamaba la nomenclatura, ¿no? ¿Qué es esa nomenclatura? Son los del Partido Comunista. O sea, es una nueva estructura donde hay los nuevos ricos, los nuevos poderosos, los nuevos, la nueva, aunque no se reconoce como tal, clase, que impone su poder. Y claro, eso se hace en gran medida arrebatando las propiedades, las prerrogativas de los que antes tenían ese poder. Entonces, la nueva estructura socioeconómica no es inmediata, supone muchas tareas, supone relaciones diversas del gobierno con las clases sociales, algunas para aplastarlas, hacerlas desaparecer, y otras para fortalecerlas y convertirlas en los nuevos poderosos, económica, política y militarmente. Aquí se aplica tal cual el concepto de monopolio de la violencia de Weber, ¿no? Es decir, el marxismo también establece eso. Después de la revolución, nadie puede hacer uso de la fuerza contra el nuevo Estado. El Estado socialista no puede ser cuestionado, menos enfrentado militarmente. Ya aquí la violencia deja de ser partera, la violencia es siempre interna, de la nomenclatura contra la población civil, contra los posibles opositores, contra los resabios del anterior sistema, del antiguo régimen, que se resisten a aceptar el nuevo mundo, el mundo socialista. Y lo que se advierte en los procesos socialistas es que esta nomenclatura, es decir, los nuevos ricos y poderosos, han ejercido siempre el poder de una manera brutal.
persiguiendo, matando, expropiando, exilando en Rusia, en la Unión Soviética. Alrededor de 30 millones de personas trabajaron en los gulags. ¿Y quiénes eran esas personas? Los antiguos ricos que no pudieron escapar, en el caso de Stalin, los viejos bolcheviques terminaron así. Esa es la gran purga de 1936, ¿no?, que hizo Stalin. Y claro, todo fue violento, no fue por... Había la apariencia de juicios, todos los juicios sumarios, todos jueces corruptos, todos jueces comprados para condenar. Que se sabía de antemano que todos los veredictos iban a ser de condena. Entonces, fíjense que la violencia después del proceso revolucionario marxista ya no es partera de nada, porque ya no hay que parir nada, ya está parida la nueva sociedad, que es la socialista, y se va a encaminar progresivamente hacia el comunismo universal, al margen de la controversia entre Trotsky y Stalin, ¿no? Pero bueno, al margen de esa controversia, está claro que después la violencia la tiene de manera monopólica el Estado socialista, y la ejerce especialmente contra los resistentes al nuevo régimen, contra quienes deberían ser reeducados en la nueva sociedad, trabajando en los campos del Gulag, es decir, trabajar hasta la muerte. No se salen del Gulag, trabajan hasta la muerte, literalmente, y puede acontecer al día siguiente, porque ni siquiera los alimentan bien para seguir trabajando, o puede acontecer los próximos 20 años. Entonces, ese es el régimen de la nueva nomenclatura, o sea, el régimen de los nuevos poderosos que han usado la violencia para destruir el antiguo régimen y que ahora niegan el rol de nuevo mundo, nuevo nacimiento a la propia violencia. Es más, la ejercen de forma monopólica. Y por eso mismo, la filosofía ya no es necesaria. Es decir, ya está la filosofía como transformación del mundo, del capitalismo al socialismo. Y por lo tanto, nuevas ideas que cuestionen eso, que cuestionen el poder de la nomenclatura del Partido Comunista, son perniciosas esas ideas y hay que perseguirlas. Entonces, está claro que para el marxismo la guerra, la violencia es legítima hasta que se consigue la revolución. Después es restrictiva y monopólica para los dirigentes, el Estado socialista. Y es legítimo ejercerla, incluso brutalmente, contra todos los que se opongan al cambio revolucionario. Desde los Romanov, que fueron asesinados a mansalva, a pistoletazos por un grupo de asesinos mandados por Lenin, hasta los 30 millones de ciudadanos rusos que en la URSS fueron condenados con procesos sumarios al Gulag, aparte de las purgas estalinistas, que consistían en que un grupo de milicianos asaltaba las casas y asesinaba o encarcelaba a los líderes opositores, muchos de ellos bolcheviques del 17, es decir, quienes habían participado y dirigido en el proceso de destitución, de caída del zar y de triunfo de la revolución bolchevique. Bueno, es muy interesante la teoría marxista de la praxis. ¿Por qué es interesante? Por lo siguiente, fíjense, con esto termino, después voy a recoger los trabajos. Si hasta ahí está bien lo de Marx, alisten sus trabajos, por favor.
fíjense, ¿qué dice la teoría de la praxis, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sé que mis ideas son correctas? Primero, si es solo para dar teoría, no sirve. Es el origen de la vieja frase, ¿no? Esto es muy teórico, no sirve para la práctica. Bueno, esa es una primera descalificación de la teoría y por lo tanto de la filosofía como interpretación. Pero la teoría de la praxis marxista, desarrollada especialmente por Lenin con base en los textos de Marx, es mucho más que eso. No es solo la descalificación de la teoría como tal, sino tiene implicaciones prácticas evidentes. Eso existe, ¿no? Hay que descalificar todo lo que sea solo abstracción. Debe servir para algo, para hacer algo. Y si no dice para qué sirve, no sirve para nada. La teoría como tal es abstracción, es metafísica, es especulación, no tiene valor. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo yo sé que una teoría es correcta? Este es un problema nociológico. Y el marxismo lo resuelve de la siguiente manera. Dice, ¿no? Si yo tengo una percepción de la realidad que me permite hacer una elaboración teórica, yo voy a saber que esa elaboración teórica es correcta cuando la aplique, es decir, cuando la realice prácticamente. Y al realizarla prácticamente, si yo logro cambiar la realidad a lo que yo espero que la realidad se constituya, entonces la teoría es correcta. Igualmente, si yo percibo cierta realidad y a partir de esas percepciones yo elaboro una teoría y después de elaborarla la aplico en una realidad determinada, esperando cambiarla de una determinada manera, y resulta que no puedo cambiar la realidad como yo esperaba que cambie. Entonces la teoría era incorrecta. Todo parece muy claro, ¿no? Esa es la teoría de la praxis. Aquí está, fíjense. Yo estoy frente a un objeto. Este es el objeto. Y lo aprehendo. ¿Qué quiere decir aprehendo? Es como si lo apresara, ¿no? Es decir, lo capto a través de los sentidos. Lo retengo en mi conciencia a través de la percepción que ese objeto, que yo hago de ese objeto en mi conciencia. Y en mi conciencia se forma una imagen de ese objeto. Bueno, entonces, esa imagen me permite construir una teoría. Una teoría que es un conjunto de conceptos sobre esa parte de la realidad. Pero, ¿qué pasa si yo no percibo bien el objeto y lo percibo de una manera diferente como el objeto es? Entonces, elaboro teorías que corresponden con la imagen que yo tengo, pero que no corresponden con el objeto que está fuera de mí. Entonces, en ese caso, mis teorías son dadas de acuerdo a una imagen alterada que yo tengo de la realidad, a una imagen que no corresponde con la realidad. Y eso puede dar lugar a varias teorías falsas. Porque la teoría no se espera que corresponda con la imagen, sino se espera que corresponda con el objeto. ¿Y cómo sé si la teoría corresponde no solo con la imagen, sino con el objeto? Cuando aplico la teoría al objeto, y esa es la parte praxeológica o la praxis,
y espero modificar el objeto de manera que lo que yo aprendí en un momento anterior se transforme gracias a mi acción en un momento posterior según lo que yo espero que se transforme. Entonces resulta que quiero transformar este objeto que lo percibo erróneamente en algo diferente a lo que era al principio, y como mi teoría está errada, no logro hacerlo. Entonces, la teoría es incorrecta en este primer caso que corresponde aquí. En el segundo caso, igual, veo el objeto como no es y genero una teoría que corresponde con la imagen, pero no con el objeto, y según esa teoría pretendo cambiar el objeto a algo que no va a cambiar porque lo que he teorizado no corresponde al objeto. Segundo caso, también está imposibilitado el que transforma la realidad. Aquí no estamos hablando del filósofo que es un iluminado que escribe libros interminables e incomprensibles, sino estamos hablando del político que transforma el mundo con teoría. Siempre es necesaria la teoría. Y finalmente yo tengo la teoría generada a partir de una visión correcta del objeto. Y como lo veo correctamente, es decir, lo que se forma en mi conciencia corresponde con lo que es el objeto. Y a partir de esa imagen elaboro teorías, conceptos, que para saber si son correctos los aplico al objeto con el objetivo de transformarlos. Y como es una apreciación y una teorización correcta, logro transformarlo, el objeto. Y como logro transformarlo en lo que yo quería antes, entonces la teoría es correcta. El marxismo, obviamente, por esta teoría de la praxis, siempre es correcto. Claro, entonces Lenin desarrolló un conjunto de teorías sobre su realidad y las aplicó y logró cambiar su realidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos sus libros, ¿qué hacer? El imperialismo como fase superior del capitalismo, las tesis de Abril, todos sus libros políticos y teóricos eran correctos. Y claro, lo que no pudieron hacer otros era incorrecto, tenían una concepción errada de la realidad como teorización, una visión no correspondiente con la realidad que generaba teorías falsas, y por lo tanto esas teorías nunca sirvieron para cambiar algo. Esa es la teoría de la praxis. Ahora, lo interesante de esta teoría y que pocos lo advierten es que el valor de una teoría al final lo decide el resultado de la acción. ¿No es cierto? Es decir, yo obro sobre el objeto para transformarlo. Y si obro sobre el objeto para transformarlo, según mi propia teoría, voy a transformarlo como yo espero que se transforme si mi teoría es correcta. Ese es el supuesto de toda esa teoría. La teoría de la praxis, que es una teoría de criterio de verdad. Supongo que ustedes están cursando la materia de nociología. Esta es una respuesta al problema del criterio de la verdad. Hay otros criterios aparte de la praxis, que es un criterio marxista. Está el criterio, por ejemplo, de la intersubjetividad de la comunidad científica, que es un criterio de Thomas Kuhn, y otros criterios. Pero bueno, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la teoría de la praxis como teoría nociológica que resuelve el problema del criterio de verdad. Bueno, el problema es que en realidad para que yo cambie un objeto
independientemente de la teoría, depende de la fuerza que tengo. Si yo tengo una fuerza bruta que incluye el aspecto militar, bueno, pues puedo cambiar lo que quiera. Y ese no es el criterio para establecer la verdad de mi teoría. Simplemente evidencia la fuerza que yo tengo de imponer lo que quiero. Aunque mi teoría sea lo que fuere. Además, si eso es así, que se logre cambiar la realidad no implica que yo tenía una apreciación correcta de la anterior realidad. Porque al transformar la realidad, sea como fuera, porque yo tengo la fuerza, por ejemplo, militar para hacerlo, voy a imponer mi criterio, mi gusto, mi teoría, aunque sea errada. O sea, acá no se está viendo la verdad de la teoría, lo que se está viendo en realidad es la fuerza impositiva de la teoría para modificar las cosas. Y eso no es un tema cognitivo, de conocimiento del objeto, sino es un tema político, de la fuerza de la gente. Es decir, aquí el que conoce ya no es alguien que conoce impávido, sin interferir en el objeto, sino es alguien con poder para transformar el objeto. Haya creído que era el objeto antes de transformarlo, independientemente que eso creído haya sido correcto o no. En definitiva, el criterio de la praxis no es un criterio gnoseológico, es un criterio político. Bien, vamos a quedar aquí. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.